tal? Saludos amigos. Les habla Malin Falú en su programa Palique, un programa para conversar, para discutir asuntos de interés. Y esta noche vamos a tener, o esta tarde, un asunto que está en la palestra pública, ya que la situación, especialmente aquí en los Estados Unidos, de la discriminación racial ha llegado a un punto donde ha explotado una situación donde blancos, negros, latinos de todas partes, chinos, asiáticos, todos se han unido porque hemos podido ver a través de las demostraciones que se han hecho, donde todo el mundo ha encontrado un punto afín en lo que es esa demostración para terminar posiblemente o empezar a decir basta ya. Ha habido unos incidentes que ustedes conocen de muertes, situaciones donde policías han tiroteado, han matado a muchísimas personas, como lo fue el caso en Minnesota de este señor afroamericano que fue el detonante de toda esta situación que vemos día a día de protestas a través del mundo, no solamente aquí, sino a través del mundo. Y vamos a conversar con la doctora Georgina Falú. Ella tiene un doctorado en educación universitaria, Higher Education Administration de Columbia University. Además estudió en Berkeley, en California, en los años donde hubo situaciones, demostraciones de verdad. Y así ha estado continuamente en estudios postgraduados. Y hoy nos va a hablar un poco, porque ella se interesó muchísimo por el concepto de los afroamericanos y de los afrolatinos, ya que muchas veces no se mencionan, pero también tenemos que comenzar a hablar de eso. Y nosotros que somos afrolatinas, y estoy segura que muchas personas que son afrolatinas, que ven este programa y que entienden lo que está sucediendo a nivel mundial, pues hoy vamos a conversar un poco con ella. Así es que, doctora, saludos y gracias por estar con nosotros. Saludos a ti por invitarme para este tópico que es crucial. Crucial no solamente aquí en Estados Unidos, pero verdaderamente en el mundo entero. Porque casi todos los desarrollos que han estado ocurriendo en cuanto a África y su acercamiento a la diáspora, que somos nosotros, los descendientes de africanos a través del mundo, indica que queremos unirnos, que queremos aunar nuestros esfuerzos para enfocar el tema de quiénes somos nosotros, qué es lo que queremos hacer, cuál es el sitial en la sociedad que nosotros reclamamos, en términos de derechos, en términos de oportunidades, en términos de nuestros niños tener igualdad de condición para aspirar a muchas de las posiciones de liderato en la sociedad, que ocurre y que se nos está vedado porque las oportunidades que se han ofrecido no han sido suficientes. Y en el corazón de esa situación está la condición racial. Y por eso es importante ese nuevo tema que se ha desarrollado, porque antes no se le llamaba afrolatino, sino muchos otros nombres. Hay países en Latinoamérica donde a veces se usan 20 diferentes denominaciones para indicar a aquellos descendientes de africanos. Pero nosotros queremos que se conozca que somos descendientes de africanos. Y queremos que se entienda que nuestra descendencia, nosotros estamos orgullosos de esa historia, de ese origen, de esa herencia. Pero no ha sido así el caso siempre, y tampoco es el caso así con la mayoría de los que llamamos afrolatinos. Hay que primero identificar quiénes son esos afrolatinos, de cuántos estamos hablando. Y en Estados Unidos hay casi 4 millones de afrolatinos descendientes. La pregunta es, ¿se identifican ellos como afrolatinos? Entonces, para explicar eso, vamos a lo que ha ocurrido con estas comunidades en sus países de origen. En Latinoamérica, por ejemplo, hay más de 150 millones de descendientes de africanos. Ellos no se denominan descendientes de africanos. ¿Por qué? Porque casi todas las instituciones, la educativa, las universidades, las escuelas, hasta las iglesias, han hecho el propósito de ignorar la presencia de esos afrodescendientes. Esa ignorancia
se refleja en que en las escuelas los niños no aprenden de su historia, no aprenden de las contribuciones que hizo África al saber y al conocimiento del mundo. Y así sucesivamente, la percepción que el niño ha recibido es de que es algo negativo, de que no es bueno, de que no es atractivo. Y casi todas las encuestas pues demuestran que los afrodescendientes en la mayoría de los casos no quieren identificarse como descendientes de África. Y hay que decirlo así porque tenemos que despertar conciencia, empezando por aclarar los currículums de las escuelas y de las universidades y de las instituciones de enseñanza, que incluyan las aportaciones que históricamente hicieron los africanos al conocimiento de la educación, de la filosofía, de la construcción, de la edificación, de la arquitectura. Pero doctora, yo me digo, ¿cómo es que es posible que a estas alturas eso no se haya tomado en consideración en términos de los que hacen currículos, de los que hacen programas? Yo trabajé en un programa de niños aquí en Estados Unidos llamado Vegetable Soup, y claro, como eran todos estadounidenses los productores y había muchos afrodescendientes de aquí de Estados Unidos, había una conciencia un poco diferente, porque aquí hasta el blanco con cierta conciencia de que el afrodescendiente existió desde que comenzó este país, pues tenía mayor interés por descubrir eso. Pero en la escuela, por ejemplo, yo me crié en Puerto Rico, y en mi escuela yo le pregunté una vez a una maestra en 4º grado, ¿y de los negros qué se dice, profesora? Y ella dijo, nada, que eran esclavos. Y también yo tuve una profesora que dijo que los negros no tenían historia. Y eso refleja el nivel de ignorancia, de desconocimiento. Y si esos son los maestros y los directores, imagínate que serán los niños que están en ese momento aprendiendo. Y las familias de los niños. Yo hice un estudio cuando estaba enseñando estudios negros en City College de la ciudad, de la Universidad de Nueva York. Sí. Y entrevistamos más de 5,000 estudiantes. Y la mayoría no conocía nada de su historia, no conocía específicamente cuáles fueron esas contribuciones en los diferentes campos del saber. Entonces, si no se sabe, se es ignorante, pues se acepta la identificación que esa sociedad, que ha estado definida mayormente por personas de la raza blanca, que también tienen ignorancia de que los negros contribuyeron. No es solamente los negros aprender de su historia, es también todo el mundo, la sociedad completa, que estudie dentro de su currículo cuáles fueron esas aportaciones, para que eso veamos que va a significar una reducción en la discriminación, en el racismo. En el respeto propio, porque cuando la persona se respeta a sí mismo, lo proyecta, lo emana. Definitivamente. Ahora mismo esta es una realidad que estamos viviendo. Se está acusando a los más altos niveles del gobierno de racismo y de discriminación. Y podemos ver en muchas de las cosas que están ocurriendo a diario que sí, que ese racismo está ahí crudito, que esa discriminación se está realizando en casi todos los campos. Entonces tú dices, bueno, ¿cómo es que no a esta altura no hemos sabido? Por eso es que es tan importante que nosotros seamos activos en orientar a nuestros niños para que estudien, para que terminen sus estudios, para que hagan diferentes grados universitarios en diferentes campos, porque no es solamente la historia, es la educación, es la filosofía, es la teosofía, es las matemáticas, que hay casos muy fundamentales donde las matemáticas se desarrollaron por primera vez en Egipto, y muchos de los destacados pensadores de Grecia fueron a Egipto, aprendieron sobre las matemáticas y desarrollaron sus propios programas, y luego Roma, bueno, usted y luego tiene aquí, Europa. Hay un libro que se llama Legados Robados, que yo tuve la bendición de leerlo, y ese libro enseña todo lo que usted comenta y en detalle, cómo los griegos llegaron a Egipto, controlaron el conocimiento de estos nubios, como era que se llamaban. Y copiaron, y puedes continuar. Y copiaron, y la atribución de esa aportación se le asignó a los griegos, porque en el África negra de ese tiempo el conocimiento era un misterio tan venerado
que era secreto. De ahí el concepto del sistema de misterios, y ese sistema de misterio era sencillamente nuestra estructura de educación superior. O sea, tal como tenemos sistemas de universidades y escuelas, pues en aquel momento esas logias eran las universidades de ese momento, pero era secreto porque tenía la persona que estar muy preparada para poder empezar a aprender. En tanta valía se tenía el conocimiento. Entonces nosotros no entendemos que las logias se desarrollaron de esas experiencias, que eran centros sencillamente que leían los escritos, los discutían, aprendían y lo iban traspasando como verbalmente. ¿Y quiénes hacían esos escritos? Esos escritos los hacían los pensadores, los educadores de ese momento, que eran como ministros. Ajá. Era una clase privilegiada tal como lo es ahora el maestro. Sí. El maestro siempre se le ha respetado porque es el que imparte el conocimiento. En ese tiempo lo mismo. Esas personas eran seleccionadas después de ser estudiantes y de haber estudiado todas las diferentes etapas del saber. Yo tengo los currículos, o sea, el plan de estudio que se administraba en esos sistemas. Y claro, en ese entonces no se limitaba a las fuerzas naturales o las artes naturales como biología o matemática, sino se incluía todas aquellas otras áreas de misterio, como por ejemplo los signos, como por ejemplo las parábolas, como por ejemplo la filosofía en símbolos. Entonces, era amplia esa educación y esa formación. Y las personas que terminaban se tenían que conocer todo ese conocimiento de memoria porque lo impartían de memoria. Ahora, ¿cómo los griegos obtuvieron esa información? Si eran símbolos y en... Los griegos fueron bajando de Grecia a Egipto y a principio estaba prohibido en Egipto de que se aceptaran personas que participaran que fueran extranjeras. Poco a poco se les fue abriendo el camino, los aceptaron y fueron estudiantes. Y estudiaron por años. Está documentado que muchos de los filósofos muy destacados, como por ejemplo Sócrates. A Sócrates, cuando se le hizo el juicio, se le dijo que estaba trayendo filosofías y pensamientos raros extranjeros y que por eso lo estaban procesando. ¿A qué se referían? Se referían a toda esa gama de conocimiento que trajo del África negra y que lo empezaba a impartir a sus discípulos. Y él, tal es así, que prefirió él mismo tomarse la cicuta, si tú recordarás, sí, y morir. Pero él fue maestro de Platón, sí, y fue maestro de Aristóteles. Y se está documentado, por ejemplo, que muchos de los libros de estos grandes filósofos reflejan exactamente, página por página y sección por sección, documentos que ya se habían publicado y que se cubrían y que se discutían en esos sistemas de los misterios allá en Egipto. Y una de las cosas que, tú me... como decir, me motivaste a hacer un viaje a Egipto con el doctor Ben Yocanan, que correcto, ya está fallecido, y también hice un viaje a Grecia con otro ministro que estaba en ese tiempo en la estación que yo trabajaba. Después de haber visto los monumentos en Egipto, al ver los de Grecia, yo dije, pero estos son miniaturas comparados con los de Egipto, los de Grecia. Porque los primeros arquitectos y los templos que se pueden ver todavía, porque los han salvado, en el norte de África, se fueron copiados por muchos de las personas que vinieron de allá, de Grecia, de Roma, y luego que el Imperio Romano se desintegró, que sustituyó cada uno en su área como países independientes europeos, como Inglaterra, Francia, España, también fueron copiando los modelos que los altos diseñadores ya se habían poseído de ellos y fueron duplicados. Por ejemplo, si tú vas a la Capilla Sixtina, que es en Roma, tú puedes ver todas esas pinturas bien impresionantes en el techo, pero tú vas a Egipto y tú ves todos los templos de la antigüedad con esas pinturas que todavía duran, porque esa fórmula que utilizaban
era tan brillante y era tan de tal calidad que todavía esas pinturas se han renovado y parecen ser que fueron hechas ayer. Ahora, usted tiene otros libros también, me gustaría que mencionara algunos de los otros, porque ese es el comienzo para uno empezar a entender un poco más nuestra propia cultura, porque siempre el esclavizado, porque no se dice esclavo, esclavizado. Eso sería un término interesante para comentar y para definitivamente siempre estuvieron aparte de la, diríamos, de la cultura dominante, y se crearon unas herencias de los negros que vinieron en términos de música, en términos de pintura, en términos de varias cosas que trajeron consigo. Y ese libro tiene un valor muy interesante. Estos libros tienen más de 400 páginas. Y yo en la Fundación Falú, una de las cosas que hacemos es traducir al español libros sobre nuestra historia y nuestra herencia. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en Latinoamérica hay sobre 150 millones de negros. Sí. Yo visité el Chocó, que es la parte negra Colombia. de Colombia. Ajá. Y allí di conferencia en la universidad y conocí la primera congresista negra en Colombia que está haciendo un departamento de investigación para poder producir libros que hablen de la historia y de la herencia de nuestros niños. Si no tienen la alternativa en la escuela, puedan aprenderlo. El esposo de esta congresista se llama Mosquera y él ha escrito 8 libros sobre los afrocolombianos. No sé si pueden pasar algunos de los libros que he traído, pero en Colombia ha habido una revolución entre los negros porque ellos están reclamando su derecho a conocer su historia, a conocer su herencia, a conocer las aportaciones que hemos hecho y a que los niños de nuestra familia también lo conozcan. ¿Para qué? Para que estén orgullosos de esa herencia y de esa historia. Exacto. Esa movilización de los negros a través de Latinoamérica está ocurriendo en cada país. Yo fui, por ejemplo, a Costa Rica, donde llevé un grupo de acá de Estados Unidos, y hay una marcha que se hace en agosto 31 todos los años. Sí, Costa Limón. Nos pusieron al frente de la parada porque nosotros éramos visitantes y ellos tenían mucho orgullo de que nosotros fuéramos a visitarlo para honrar, para conocer lo que está ocurriendo en Costa Rica. Y ellos mismos en su Asamblea Nacional nombraron una comisión que estaba en ese momento redactando una ley para que se requieran los estudios de afrodescendientes en las escuelas. Ya en Colombia es una ley, la ley 90, y yo estaba presente en Colombia cuando se hizo. Entonces esto generó una de estudio, de producción de libros, de sílabus para que fueran usados desde los niños, desde prekinder hasta la universidad. Entonces eso hace falta en Estados Unidos. Sí, aquí hemos producido muchos libros. Por ejemplo, estos libros los escribió el doctor Ben Buchanan. Yo traduje al español este libro que es de 400 páginas y también este que dice que los orígenes de las religiones de Occidente se basan en las religiones africanas. Imagínense ustedes 400 páginas explicando cómo ha sido que parte de lo que nos enseñan a nosotros o nosotros implementamos como parte de la religión, digamos, católica o de otros tipos de grupos, vienen de África. Pues sí, vienen de África. Y yo los invito a todos a que lleguen y busquen estos libros y vayan leyendo. ¿Cómo se llama ese libro? Este se llama El hombre negro del Nilo y su familia. ¿Por qué? Porque está diciendo que ese hombre del Nilo y su familia era negro, no era árabe, que es la confusión que muchas personas entienden, porque acuérdense que los árabes llegaron al norte de África 800 años después de Cristo. Estamos hablando del sistema de los misterios y todos esos desarrollos de información y de conocimiento que fueron 1000 años antes de Cristo. Allí lo que había eran negros africanos. Y yo puedo entrar en detalle en casi cada una de las aplicaciones que entendemos en la religión o en la literatura o en la filosofía o en la arquitectura y poderles mostrar desde el comienzo cómo allí se estaban dando
esas versiones de ese conocimiento y de esa producción desde antes, miles y miles de años antes de Cristo. Antes de Cristo. Ahora, profesora, tenemos 10 minutos para terminar el programa, y me gustaría que ahora nos ubicáramos aquí en Nueva York y lo que es Latinoamérica. En términos de Estados Unidos, los afrolatinos, ¿qué función vemos que ellos están tomando, si alguna? ¿Qué líderes reconocemos que están haciendo algo, llevando una voz cantante sobre el asunto? Pues hay varias organizaciones, una docena de organizaciones que se autodenominan Afrolatino Forum o Concilio de Afrolatinos o diferentes títulos, pero que están haciendo una labor titánica. ¿Por qué titánica? Porque son una minoría todavía. En el estudio que hicimos en City College, los mismos que podemos ver que son descendientes de África, en muchos casos no optan por identificarse como afrodescendientes. ¿Por qué? Porque hay un problema de identidad. Ese problema de identidad es muy grande porque resulta de la miseducation, yo diría, la educación equivocada que hemos recibido a través de los 400 años que hemos estado, los que somos descendientes de los esclavizados, porque acuérdense que también hubo africanos que vinieron libres. Por ejemplo, nuestro apellido es Falú, y ese apellido Falú, yo fui a Senegal buscando las raíces de la familia Falú y encontré en Senegal la familia Falú. Entonces, esos fueron negros que vinieron libres y que pelearon por su libertad, y en mi caso yo me lo he explicado porque somos descendientes de las tribus Wolof. Y esas tribus eran tribus de peleantes, guerreros, combatientes, guerreros. Y estoy segura que ese ancestro nuestro peleó hasta que preservó su apellido Falú, que es el que nosotros llevamos hasta ahora con mucho orgullo. Entonces, estos grupos en Nueva York y en Estados Unidos en general están haciendo investigación. ¿Para qué? Para escribir libros. ¿Para qué? Para preservar la aportación que han hecho los afrodescendientes en toda esta nación y también en otras naciones del mundo. Para que esos libros y esas investigaciones se incluyan en los currículos de las escuelas y de las universidades. Claro. En Estados Unidos todavía no es una ley que se incluya en el currículo historia y herencia de los afrodescendientes. Tenemos que luchar todos porque se haga, pero necesitamos tener libros, tenemos sílabos, tener currículos, tener profesores preparados, y por eso nosotros estamos en la Fundación Falú desarrollando la idea de la primera universidad africana de diáspora estudio. No hay ni una sola en todos los Estados Unidos que se concentre en los estudios de la historia, la herencia de los afrodescendientes, su cultura, su aportación. Nosotros esperamos poderla llevar a cabo. Invitamos a todos que nos llamen para enterarse y para unirse a este. Si quiere dar algún teléfono, seguro, 646-246-8302. Por favor, llamen. Esta es una labor titánica, es una institución de educación superior, y vamos a incluir que ahí se preparen maestros, que ahí se produzcan libros, que ahí se preserven los legados de muchos contribuyentes y figuras destacadas de los afrodescendientes, no solamente en Estados Unidos, pero en Latinoamérica, el Caribe, Puerto Rico, el mundo entero. Ahora, dijo una vez el candidato a presidente Biden que los afrodescendientes de aquí eran diferentes a los afrodescendientes de Latinoamérica. Bueno, él estaba diciendo que había más diferencia entre los latinos, sí, que entre los afroamericanos. Ajá. Y yo creo que él tiene un punto en el sentido de que los latinos aquí en Estados Unidos vienen de los diferentes países de Latinoamérica. Por ejemplo, la cultura se ha desarrollado de una forma en Argentina muy distinta a como la vemos desarrollarse en Cuba, digamos, o quizás en Colombia. Y cuando esos emigran para acá, la inmigración ha sido reciente, es lo primero que tenemos que entender. Ellos van a sus países frecuentemente y su cultura del país original está viva, mientras que la mayoría de los afroamericanos son descendientes de los esclavizados que vinieron aquí 400 años atrás,
con propósito específico, no le permitían preservar sus nombres, Exacto. su música, ni su identidad, ni ni a qué tribus pertenecían. Entonces, la mayoría de los afroamericanos han tenido que poner un tiempo increíble y recursos para poder obtener alguna idea de dónde provienen en África. Acá, los latinos saben que vinieron o de Colombia, o de Argentina, o de Perú, de cada uno de los países, y en el caso de los afrolatinos muestran muchas de las características que existen allá en sus países, que es que el afrodescendiente es invisible, como si no existiera. Y casi todos los peores lugares en términos socioeconómicos, porque yo estuve en 8 de los países de Latinoamérica visitando comunidades negras, y el problema del desempleo, el problema de la falta de vivienda, el problema de la falta de educación, que no han tenido acceso a universidad y a terminar sus grados, es muy presente en los afrodescendientes. Ahora, para terminar, ¿cuál es la diferencia de esclavo o esclavizado? Muy importante, porque los africanos no eran esclavos, eran gente libre, eran maestros. Se ha documentado descendientes de realeza africana que fueron robados por muchos de los europeos que iban con ese propósito y traídos esclavizados. Entonces, cuando hablamos, tenemos que hablar de esclavizados. Eran gente libre que fueron esclavizadas con violencia y que fueron sometidos a un proceso de someterse al yugo, a trabajar sin que fuera pagado su trabajo. Por eso hay un programa de que se les pague y que se haga justicia, de reparación de todos esos 400 años que trabajaron sin que se le pagara y se le remunerara ese trabajo que lograron. Debemos decir esclavizados, nunca esclavos. Sí había esclavos, pero la esclavitud que se practicaba aún en Europa era de una talla y un formato diferente. No se deshumanizaba a esa persona que se esclavizó. Por eso la Constitución de Estados Unidos puso al hombre negro como 5/8 de una persona humana, porque no se atrevían a decir que estaban esclavizando seres humanos. Entonces ellos mismos pusieron como que no eran seres humanos, sino un porcentaje. Quiere decir que hay que entender toda esa dinámica histórica. Definitivamente. Para ir viendo a ver cómo evolucionaba la situación. Se nos ha acabado el tiempo, doctora. Le agradecemos. ¿Algún pequeño mensaje que tenga para nuestro público? Estudiemos nuestra historia, nuestra herencia. Llámenos para que sean voluntarios para esta institución que estamos desarrollando. Muchas gracias a ti. Muy bien, y a ustedes amigos, muchas gracias por su presencia en esta tarde, en este programa Palique, que es una conversación, ustedes en su casa y nosotros aquí en el estudio. Buenas tardes, gracias a Zenaida Méndez, quien siempre hay que reconocerla, como es la que se esfuerza para que esta estación siga adelante y siga en pie y con fuerza. Hasta la próxima.